7:47. Saludamos a nuestro primer invitado. Ya nos acompaña de manera presencial Carlos Durán, el doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud. Doctor Durán, qué gusto tenerle por acá a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos días el gobierno nacional ofrecía cifras sobre la desnutrición infantil. El presidente de la República habría ofrecido reducir la desnutrición infantil en 4 años, más o menos un 6%. Paralelamente se ha hecho una ¿cómo decirlo?, reducción de la estimación de la desnutrición infantil anterior, por lo que hay sectores que dicen que las cifras presentadas por el gobierno no corresponden a la realidad. Usted ha podido seguir el caso, usted tiene experiencia en el tema. ¿Son reales, son confiables esas cifras presentadas sobre desnutrición infantil, o sea, supuesta reducción? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Licenia, Alexis. Yo quisiera hacer 2 aclaraciones de entrada porque es un tema tan delicado y estamos hablando de una cosa tan trascendental para la vida del país, que me parece que yo no tengo en este momento datos para hablar de posibles maquillajes o posibles manipulaciones del dato. Digamos, yo he escuchado una entrevista del ex director del INEC, el economista Villasís, en otro medio digital. Él habla de un posible una subestimación, una posible manipulación de algún de esto que se llaman factores de expansión en estadística, pero yo no tengo ningún dato que pruebe eso en primer lugar. Y el segundo lugar, que me parece es importante también para esta entrevista, es que quizás esta entrevista va a dejar más dudas que clarificaciones, y me parece que esto es importante también en el contexto de una encuesta que se acaba de lanzar. ¿Qué pasa con la historia de desnutrición crónica infantil y las encuestas en el país? Yo tengo aquí un gráfico, lamentablemente no lo puedo indicar, pero hemos transitado desde las primeras encuestas de desnutrición en los años 80, en el año 86, una encuesta que se llamaba DANIS. Carlos, si nos compartes por interno, por WhatsApp, lo ponemos en pantalla. Va a estar complicado. Ya, porque vale. Sí. Okay. Que estábamos hablando del 40% no está complicado porque no los puedo compartir, sino porque nos vamos a tomar mucho tiempo. 40% en los años 80, y hemos caído en la cifra de desnutrición hasta la cifra del año 2014 con 23.9% de desnutrición, ¿no? A partir de los años finales de los años 90, el año 99, hasta el año 2015, incluso 2018, ya se han hecho algunas encuestas nacionales. No todas son comparables, ¿no? Esta es una cosa que hay que dejar claro, pero sí que se observa una reducción que es muy pequeñita, en torno al 1.5% en los diferentes ejercicios estadísticos que se han hecho en los últimos 15, 20 años. Por eso es que llama tanto la atención esta reducción potencial de varios puntos, de 3, 4 puntos en la última encuesta, ¿no? Esta es una cosa que hay que decir. La segunda cosa, yo me quisiera concentrar en aquello que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es la cifra de desnutrición crónica infantil en Esmeraldas, ¿no? Si uno ve lo que pasa en la cifra de Esmeraldas, según la encuesta del año 2022-23, de desnutrición crónica infantil, dice que en aquellos menores de 2 años, la cifra resultó ser 9.1%. ¿no? Cuando estamos hablando de una cifra nacional de alrededor entre el 17-18%. ¿no? Cuando uno toma los datos de la última encuesta que se realizó en este país, la ENSANUD del año 2018, ¿no? y hace un ajuste, que ya voy a comentar un poco más, el INEC hizo un ajuste a posteriori de la cifra del año 2018, toma ese ajuste de la cifra de Esmeraldas, reduce lo que el INEC redujo para la cifra nacional, resulta que en menos de 4 años en Esmeraldas se redujo la desnutrición crónica infantil en 10 puntos porcentuales. Eso quiere decir que Esmeraldas sería el ejemplo global, no nacional, mundial, de reducción de desnutrición crónica infantil en un tiempo récord. De eso estamos hablando. Entonces, a mí... Una provincia, perdón que le interrumpa ahí, doctor, pero me llama profundamente la atención. Una provincia que en sus principales cantones, incluso zonas urbanas, no tienen agua potable.
Exactamente, Alexis. Es que la desnutrición crónica infantil es un problema estructural. Y cuando hablamos sinónimo de pobreza, además. Cuando hablamos de problemas estructurales, yo le invito a la audiencia a que piense en una cebolla. En una cebolla. La cebolla tiene varias capas. Cuando uno ve la desnutrición crónica infantil, está viendo la capa más superficial. Uno saca la primera capa de la cebolla y se encuentra con que los padres no tienen empleo o solo uno de ellos tiene un empleo informal. Saca la siguiente, ese niño vive en un piso de tierra, sin agua potable, sin alcantarillado. Saca la siguiente, los padres no tienen instrucción. Este tipo de análisis... Súmale la violencia. La violencia, el difícil acceso. Por eso es que los indicadores de desnutrición crónica infantil son tan complicados de atacar, si esa es la palabra, porque son estructurales y porque uno tendría que ir resolviendo todo eso para intentar disminuir la desnutrición en algún momento en el tiempo. Y por eso también se planifican a tan largo plazo. En el Ecuador, lamentablemente, hemos tenido una experiencia, yo diría, más desafortunada que afortunada, porque en los últimos años, 15, 20 años, hemos disminuido la desnutrición crónica infantil a un ritmo muy lentito, a un ritmo de 1.5% a nivel nacional. Por eso es que es importante desagregar el dato. Cuando uno ve lo que pasa en Esmeraldas, y uno dice, si yo comparo Esmeraldas con la última encuesta nacional, incluso aplicando el factor de reducción que el INEG aplicó a posteriori de la encuesta 2018, la reducción en Esmeraldas es de 10 puntos porcentuales. ¿Cómo se explica eso? Y esto es una pregunta que yo la hago de la manera más franca. Yo hago un llamado a la academia, a organizaciones de la sociedad científica y civil, a que debatamos este tema abiertamente. Y no solo pasa este tema, no solo pasa esta reducción enorme en Esmeralda, sino también en el oro. El oro reporta cifras de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de 9%. Eso quiere decir que el 91% de los niños en el oro no tienen ningún tipo de restricción de crecimiento. Y si hacemos un pequeño ejercicio estadístico, que además todos sabemos perfectamente que los promedios están muy influenciados por los extremos, ¿no? Esto ya nos enseñaron en el colegio, a mí me enseñaron esto en el Vicente León de la Tacunga. Y yo tomo la cifra de desnutrición crónica infantil, le quito los dos extremos, el de Esmeraldas de 11.7 y el del oro de 9%, y hago un nuevo promedio, el promedio me sale en torno al 20%. Y entonces la reducción es la misma reducción que hemos visto históricamente en este país, en torno al 1.5% de reducción. Entonces no ha pasado nada. Entonces no ha pasado absolutamente nada. Y entonces lo que tendríamos que discutir ahora es si hay un problema de toma de muestras, si hay un problema de medición, si hay un problema de muestreo, si hay un problema técnico en Esmeraldas, en el oro, o, bueno, no pasa nada, que el INDEC lo diga, es una institución técnica, y que lo diga y lo debata, y eventualmente se tiene que sacar ese dato, pero lo que no puede pasar es que esas dos provincias que, como bien dices, Alexis, tienen todos los problemas estructurales que tienen, especialmente Esmeraldas, nos estén influenciando el dato nacional y nos estén bajando el dato nacional en torno al 17-18% y nos estén diciendo que hemos disminuido la desnutrición crónica infantil en 3 o 4 puntos porcentuales. Esa desnutrición, doctor, este mal que padecen nuestros niños, niñas, ¿es más profundo y es más grave el problema en zonas rurales o en zonas urbanas? Porque en zonas urbanas también tenemos cinturones de pobreza. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Qué información nos puede dar con respecto a eso? Porque podemos creer que es un problema que enfrentan solamente provincias como Esmeraldas del Oro, que son además fronterizas, o las zonas rurales del centro del país, ¿no? No, pero un poco lo que han demostrado las encuestas a lo largo de los años es que es un problema que es cierto que tiene concentración en ciertas provincias, por ejemplo, Sierra Central, donde existe más población que vive en zonas rurales. Pero también la propia última encuesta da cuenta de, por ejemplo, una cifra de desnutrición que me parece que está en torno al 12%, 13% en aquellos quintiles que están más acomodados, en el quintil 5 de la población, ¿no? Por tanto, no es un problema necesariamente enfocado en
población rural ni en población pobre, pero sí que es un factor que predispone, por supuesto, no vamos a decir lo contrario. Hay otra cosa que llama la atención y que tenía también que ver con lo que yo puse en redes sociales el día de ayer, es la relación entre desnutrición crónica infantil en la misma provincia de Esmeraldas y anemia. O sea, una persona, un niño que supera la desnutrición no debería tener anemia, ¿o sí? En principio, digamos, un niño que está bien, digamos que sus curvas de crecimiento están en torno a lo que se espera, tendría que, o no debería tener anemia, ¿no? Ahora, es cierto también que las investigaciones nos dicen que no necesariamente la anemia con la desnutrición crónica infantil van de la mano, ¿no? Pero en el caso de Esmeraldas es muy, muy particular, porque estamos hablando de que el 89% de los niños en Esmeraldas no tienen ningún tipo de problemas de restricción de crecimiento. O sea, en el momento de las curvas de crecimiento, y padres y madres que me escuchan en este momento saben perfectamente, cuando uno va a un centro de salud le entregan una cartilla y el pediatra, el médico familiar, el médico general va dibujando la curva de crecimiento de su hijo en la cartilla. La desnutrición crónica infantil significa que el niño está por debajo de lo que entendemos como curva normal. Según la encuesta última, el 91% de los niños de Esmeraldas está perfecto, está dentro de su curva. Pero esos mismos niños y niñas de Esmeraldas, casi el 70% tiene anemia. Y esto ya es como muy, muy difícil de explicar. Hay posibles teorías, hay incluso teorías que ya tienen que ver con el propio origen étnico de la provincia de Esmeraldas, pero esta es una cosa que se tiene que aclarar. Y por tanto, de nuevo, creo que son preguntas que más bien van a quedar abiertas para el debate ¿Por qué le da continuación. anemia a un niño? Empecemos por ahí. ¿Por qué? ¿Porque se alimenta bien o porque se alimenta mal? Bueno, un niño le puede dar anemia porque se alimenta mal en principio, claro. Exacto. Entonces, luego, no hay solo un tipo de anemia, hay varios tipos de anemia, y también es cierto que en población afrodescendiente hay ciertos mecanismos de adaptación históricas, ¿no? de evolutivas, que podrían hacer que la población de etnia afrodescendiente, de etnia negra, tenga menos cantidad de esto que llamamos hematíes, y por tanto sus valores de anemia podrían verse alterados, pero no necesariamente anormales, ¿no? Pero esto es todo para la hipótesis, para estudiarlo más, para entenderlo más, ¿no? Desde el punto de vista poblacional, nos llama la atención que el 91% de los niños en Esmeraldas resulte que está perfectamente bien. Nos llama la atención que, comparado con la última encuesta, incluso haciendo el ajuste poblacional de la última encuesta, en Esmeraldas hayamos reducido 10 puntos porcentuales de desnutrición. Esto es totalmente llamativo, porque no existe yo no conozco ningún otro ejemplo en el mundo que haya reducido a esa velocidad. Lo cual nos podría hacer creer que es mentira, doctor. Nos puede hacer creer que hay problemas en la encuesta, por supuesto que sí, y creo que este es el llamado al final del día. No podemos, en este momento, con lo que estamos viendo, darnos por sentado que esta es la última palabra. Ahora, necesitamos abrir un debate. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿O qué es lo que se sabe que ha hecho el gobierno? Digamos, seguramente para lograr esos resultados tan alentadores que nos han presentado, me imagino yo, deben haber invertido mucha plata en el área de salud, en el área de bienestar social, incluso en el área de educación, ¿no? Se ha hecho esa inversión, digamos, ¿se compadece lo que supuestamente ha invertido en el área social el gobierno con las cifras que están presentando o no? Yo no creo, francamente. Y además que es tan simple como ver las cifras. Esmeraldas es posiblemente de las provincias más pobres que tiene el Ecuador, con una cantidad de acceso a servicios bajísima. A mí me sigue sorprendiendo, Alexis Licenia, que uno vaya a parroquias del cantón Atacames como Tonsuba, por ejemplo, o el cantón Atacames en general, y todavía encuentre poblaciones a filo de playa que no tienen agua potable hasta el día de hoy. Siendo además un lugar tan turístico, ¿no? Siendo el lugar turístico, siendo el lugar predilecto por quiteños y quiteñas para ir a pasar, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo le toma a un niño
salir de la desnutrición. Y yo le pregunto esto porque el presidente dijo una cifra y dijo la cifra de que hoy, textualmente dijo el presidente cuando anunciaron esta encuesta, hoy 20,000 niños menores de 2 años y 60,000 menores de 5 años están a salvo de la desnutrición crónica infantil. Ese es el legado de mi gobierno, es la reducción de 3,5 puntos de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Posteriormente, el secretario técnico de Ecuador Crisis y Desnutrición corrigió al mandatario y dijo que esos 20,000 niños menores de 2 años que ya no tienen desnutrición crónica estaban incluidos en los 60,000 menores de 5 años. En 2 años y un poquito más que tiene de gestión esta administración, ¿es posible reducir la desnutrición crónica infantil en ese número de menores? Yo francamente sigo teniendo muchísimas dudas, porque además, desde el punto de vista del indicador que se plantea, yo leí la guía metodológica de la encuesta, y en la guía metodológica de la encuesta no dice que el Plan Nacional de Desarrollo del 2021, si la del presidente Lasso, tendría que reducir la desnutrición crónica infantil en 4 años, sino esa es la introducción que usted hizo, Licenia, sino en 2 años, 6 puntos porcentuales en 2 años, lo cual en realidad es ridículo, ¿no? por poner una palabra, ¿no? Más aún en un gobierno que ha invertido poco en recursos, como decía Alexis, en educación, en bienestar social, en salud. Es muy difícil creer necesariamente que las cifras se hayan reducido tanto. Y de nuevo, si uno le quita un poquito el juego estadístico que está haciendo el INEC de incluir en el promedio nacional esos 2 extremos, el oro y esmeraldas, al final del día nos quedamos exactamente en las mismas. 1.5%, 1% de reducción de la desnutrición crónica infantil, que es la tendencia que viene presentando en el Ecuador en los últimos años. No ha pasado nada. Entonces, a mí sí me parece un poco deshonesto, desde el equipo de comunicación del presidente Lasso, atañarse un éxito que está atado, de lo que vemos, un poco por bambalinas, ¿no? Doctor, ¿qué es lo elemental? O sea, si es que un gobierno, un Estado, una sociedad se quiere tomar en serio el problema de la desnutrición infantil, ¿qué es lo que debe hacer, lo prioritario? Mire, obviamente, como hemos dicho, el ejemplo de la cebolla, hay muchas cosas estructurales, ¿no? El tema cruza desde saneamiento, cruza desde educación, cruza desde agua potable, muchas cosas. Hay un estudio publicado recientemente en la revista de la Asociación Médica Americana, publicado hace 3 o 4 meses, por colegas del Instituto de Salud Global de Barcelona, con algunos colegas de Latinoamérica, y evalúan 3 programas de transferencias condicionadas en América Latina, que son estos, lo que conocemos en el Ecuador como los bonos, ¿no? Ecuador, Brasil y México. Y los colegas que publican esto en una revista top terminan por concluir que la entrega de transferencias monetarias condicionadas, entrega de bonos, es súper efectivo para reducir mortalidad infantil, para mejorar el bienestar de los niños y niñas. Quizás, si usted me pregunta de una estrategia, que son muchas y uno tendría que pensar en global, pero una estrategia que en este momento ya está aprobada y que sí que el gobierno del Ecuador lo ha tomado como política de Estado desde la época del presidente Correa, en lo que llamábamos el bono, y luego los diferentes presidentes, tanto el presidente Moreno como el presidente Lasso, han mantenido de alguna forma la entrega de bonos. Quizás esa es una política que se tendría que fortalecer. Una cosa que no ha pasado con la entrega de bonos es que desde la época del presidente Correa no se ha actualizado lo que llamamos el registro social. El registro social es importantísimo, porque el registro social es el que nos permite llegar a las personas que efectivamente necesitan ese bono. Entonces, si hay una estrategia, una política pública que uno tendría que apuntalar de manera decidida, es actualizar el registro social y es entregar las transferencias monetarias atadas a que las madres, padres vayan a los centros de salud, que vacunen a sus hijos, que asistan a la escuela. A eso se refiere una transferencia condicionada. Está condicionada a actividades en pro del bienestar de los niños. Entonces, esta sería como mi respuesta puntual a decir, bueno, si hay una actividad, esta es la actividad. Y por eso también, y disculpen que me meta ya un poquito en el campo de la campaña, en el campo político, por eso también es tan
llamativa lo que mencionó el candidato Noboa, ¿no? De que ya no va a entregar las transferencias monetarias, sino que va a entregar unos cheques, ¿no? Porque las madres se quedan embarazadas por los cheques, ¿no? Por el dinero que se le está entregando. Esto es un insulto a las mujeres de este país, a la dignidad, a la ciencia, a todo lo que se conoce, ¿no? Es vivir en otro planeta, ¿no? Hubo alguien que dijo que las mujeres usaban el bono para comprar cosméticos, recuerdo, doctor. Es como, si usted tiene no tiene trabajo, usted, su esposo, usted recibe el bono, ¿usted en serio cree que no le va a dar de comer a su hijo? Que no le va a llevar al centro de salud, que no le va a dar no le va a llevar a la escuela. O sea, por favor, la campaña en ese sentido, al menos, es tan básica que es terrible, ¿no? Lo que uno tiene que escuchar. Ahora, doctor, cuando un niño, digamos, demos por hecho que es todo lo que dice el gobierno en este tema es verdad, 20,000 niños sin desnutrición infantil, yo me pregunto si ahora no están desnutridos, pero los niños, en el caso de Esmeraldas que usted cita, por ejemplo, vuelven a ese mismo ambiente, donde no hay servicios públicos básicos como el agua, además de un ambiente hostil por el tema de la violencia. Si los niños que ya superaron la desnutrición son devueltos a ese mismo ambiente hostil en todos los sentidos, ¿cuánto tiempo más permanecen sanos o pueden correr el riesgo de caer otra vez en la desnutrición? Sí, genial. Hay gente, yo no soy necesariamente un experto en el tema nutricional en los niños, pero hay gente que plantea que en realidad cuando un niño entró en desnutrición crónica infantil, es muy difícil sacarlo de ahí. Vemos que las consecuencias a lo largo de su vida, las consecuencias de la desnutrición crónica infantil no son pocas. Estamos hablando de escolaridad baja o problemas de escolaridad. Estamos hablando de un mayor riesgo o predisposición a infecciones y por tanto de muerte. Estamos hablando de un adulto que va a ser poco productivo, ¿no? Entonces, todas las estrategias que en general los gobiernos hacen para disminuir las cifras de desnutrición crónica infantil son más bien para evitar que nuevos niños caigan en la desnutrición, no tanto para sacar a aquellos que ya cayeron en la desnutrición. O sea, eso es una cosa que se habla mucho cuando se generan planes y políticas públicas en desnutrición. Es muy difícil sacar a un niño que ya está con sus cifras de desnutrición muy caídas, ¿no? Obviamente si es una desnutrición aguda es posible, pero estamos hablando de desnutrición crónica. Es un niño que de manera crónica durante meses, durante años, su crecimiento y su peso relacionado a su edad están muy por debajo de lo que debería ser. A ese niño es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, en realidad las políticas van enfocadas a evitar que nuevos caigan en esa curva, ¿no? Doctor, para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, esto tiene que ser política pública independientemente de quién sea el presidente, de si el gobierno es de derechas, de izquierdas, si es blanco, rojo, amarillo, verde, el color que sea, y no puede ser, digamos, una lucha coyuntural. Y no puede estar supeditado el control de y el combate a la desnutrición infantil a una medida coyuntural económica. Es decir, se debe contar con un presupuesto permanente todo el tiempo, porque este es un problema que nos vamos a enfrentar todos los días. No es un tema coyuntural. Totalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque recordarán ustedes que como solución a la desnutrición infantil, en algún momento el gobierno de Lasso propuso vender el Banco del Pacífico. Entonces, vos te acabas la plata del banco, ya vendiste. Claro. Y tengo problemas de desnutrición infantil en el 2025. ¿Qué hago? ¿Qué otra cosa vendo? Yo quisiera atar ese comentario a su comentario editorial justo antes de mi entrevista, que tenía que ver con cómo estamos eligiendo autoridades en el país, autoridades de control. Y un poco el comentario iba de, no puede ser que tengamos que escogemos las autoridades de control a vista y paciencia de quién está en este momento en el Consejo de Participación. Ha pasado exactamente lo mismo. Yo tengo aquí la cifra de cuántos planes han implementado en el Ecuador para intentar reducir la desnutrición crónica infantil. Yo hasta el día de hoy he contado por lo menos 13 planes desde el año 93. Programa de Alimentación Complementaria Materno-Infantil en el 93, el CIBAN en el 96,
el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición en el 2000, Programa de Alimentación Escolar en el 2000, Aliméntate Ecuador en el 2004, Intervención Nacional Territorial Integral INTI en el año 2009, Desnutrición Cero en el 2010, y así hasta llegar a el plan del presidente Lasso, que no recuerdo exactamente el nombre, Ecuador Crece sin Desnutrición. ¿En ese cuánto se habrá invertido? Todos vuelven a plantear lo mismo, todos vuelven... No hay, eso tiene que ser política de Estado, como usted lo dice, Alexis. No puede ser que sigamos cada vez que viene un nuevo gobierno, un nuevo ministro, unos nuevos representantes políticos, pues a inventarse la rueda de nuevo y a volver a escribir un plan, ¿no? Y planes en determinados casos tan sacados de la luna como la venta de un banco para mitigar este problema. Efectivamente, tiene que ser una política de Estado, se tiene que escribir una buena política o se tiene que tomar alguna que ya esté escrita y a partir de ahí seguir esa dirección. No hay más. Es esto. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Doc. El ex viceministro de Salud, Carlos Durán, que ha estado con nosotros, 8:13 minutos. Una pausa, ya regresamos.